Hoy, amigos, les traigo una historia increíble. Es una de esas historias que me encanta contar. Y si les digo que esta es una de mis favoritas, créanmelo, los llevará a otro mundo. La historia de hoy es intensa, emocionante, como para verla en una película. Pero antes de comenzar con el video de hoy, no olviden, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos. Como saben, amigos, las historias nos enseñan cosas del pasado para que podamos aprender y prevenir en el futuro. La historia de hoy trata sobre una persona llamada Antonio. Déjenme darles algunos detalles sobre la vida de Antonio y su familia. Antonio dice: amigos, mi familia está formada por mi padre, mi madre y 2 hermanos gemelos. Yo, Antonio, soy el mayor de los 2, por 5 minutos. Mi hermano menor se llama Fran, y esta historia comienza cuando estábamos en la secundaria. Somos gemelos, Fran y yo. Antonio, yo soy el mayor, aunque solo sea por 5 minutos. Siempre bromeamos en casa diciendo: respétame, soy mayor que tú, deberías besarme la cabeza. La broma entre nosotros siempre está presente. Un día, en segundo de secundaria, mi hermano Fran vino a mí y me dijo: Antonio, por favor, necesito tu ayuda. Le pregunté: ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Él me respondió: por favor, Antonio, necesito que me ayudes. Tengo un examen de evaluación de inteligencia y si lo paso con una puntuación alta, me adelantarán un año escolar. Por favor, Antonio, te pido que hagas el examen por mí, ya que eres un poco más inteligente que yo. Y es cierto, amigos, siempre escuchaba a los maestros elogiarme, así que le dije: está bien, cuenta conmigo. ¿Cuándo es el examen? Me respondió: el examen será a las 4 de la tarde, en el edificio del ministerio. Por favor, Antonio, hazlo por mí. Le contesté: de acuerdo, no te preocupes. Como saben, amigos, a veces los gemelos tienen pequeñas diferencias, pero otras veces son exactamente iguales, tanto en apariencia como en la voz, y hasta en la forma de escribir. Parece, literalmente, que son una copia exacta, como si fueran una sola persona. En fin, amigos, llegó el día esperado, miércoles a las 4 de la tarde, el día del examen de mi hermano Fran, al cual yo asistiría en su lugar. Este examen determinaría si Fran podría saltarse un año escolar o no. Antonio dice: de verdad, me preparé para ese examen. Cuando llegué a la puerta, me pidieron mi DNI, esa que tiene mi foto y mi nombre. Entré al edificio y realicé el examen en lugar de mi hermano Fran. Me entregaron el examen. Me senté y lo resolví con un 70 u 80% de certeza. Lo que no sabía, simplemente puse cualquier respuesta. El resultado saldría en 7 días. Pasaron los días, amigos, y finalmente llegó el día del resultado. Era el día en que sabríamos si mi hermano Fran podría saltarse el año escolar o no. Y sí, amigos, mi hermano Fran aprobó el examen y consiguió saltarse el año escolar. Ahora, Fran estaba un año por delante de mí. Yo, que antes era mayor que él, quedé por detrás, en el mismo nivel escolar. Por supuesto, esto llamó la atención de algunos profesores. Me decían: Antonio, ya que eres tan inteligente, ¿por qué no haces también un examen para avanzar un año? Pero rechacé la idea completamente. Les respondí: no, prefiero estudiar con mis amigos y que pase lo que tenga que pasar. Y así fue, amigos. Mi hermano Fran, el siguiente año, pasó a primer año de preparatoria, mientras yo seguía en cuarto año de secundaria. Ese año transcurrió sin problemas. Fran comenzó a relacionarse con sus nuevos amigos de la preparatoria y yo seguí con los míos en secundaria. Estudiábamos en diferentes escuelas. Antonio continúa. Pasaron los días y los años. Llegué a primer año de bachillerato con un promedio muy alto, gracias a Dios. Mi hermano Fran, por su parte, ya estaba en segundo año de bachiller. Un día, mientras estábamos en secundaria, Fran había hecho un grupo de amigos completamente diferente al mío, y yo también tenía los míos. Esa noche estábamos en casa cenando juntos, mi hermano, mis padres y yo. Mientras cenábamos, sonó el timbre de la puerta. Alguien lo tocaba de una forma insistente y molesta. Como de costumbre, fui yo quien se levantó para abrir la puerta. Cuando abrí, vi frente a mí a un oficial de policía. El oficial me dijo: buenas noches. Yo respondí: buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle? Me preguntó: ¿esta es la casa del señor fulano de tal? Le respondí: sí, así es. Detrás del oficial había otra persona. Al verla, el oficial me dijo: creo que este es el lugar. Entonces el oficial me tomó de la mano y dijo: ven con nosotros. Le respondí: ¿por qué? ¿Qué está pasando? Suéltame la mano. El oficial insistió: ven, solo haremos unas preguntas, unas investigaciones simples, y después te devolveremos a casa. Le dije: ¿preguntas sobre qué? Me respondió: todo lo sabrás en la comisaría
comisaría. Le dije, un momento, espera aquí, déjame llamar a mi padre y vuelvo. Me contestó, está bien, entra y vuelve. Amigos, fui adentro y le conté a mi padre la situación, que había policías en la puerta y que querían que fuera con ellos para hacerme unas preguntas. Mi madre, preocupada, preguntó, ¿qué está pasando? ¿Qué quieren? Mi hermano Fran me miraba fijamente. Al final salimos mi padre, mi hermano y yo juntos hacia la puerta. Cuando el oficial de policía nos vio a Fran y a mí, se sorprendió y exclamó, son idénticos. Luego preguntó, quiero saber quién de ustedes dos pasó por el callejón oscuro al final del barrio. Antonio dice, le respondí de inmediato, ¿cuándo? ¿A qué hora y en qué día? El oficial respondió, antes de ayer a las 8 de la noche, uno de ustedes pasó por ese callejón. El oficial añadió, todos ustedes deben venir a la comisaría para aclarar esto. Allí verificaremos todo. Mi padre intervino y dijo, está bien, yo los llevaré a la comisaría. Ustedes vayan, yo me encargaré de ellos. El oficial agregó, es un asunto importante y necesitamos a estos dos porque cualquiera de ellos podría darnos información útil en la investigación. Mi padre respondió, entendido, no se preocupe. Él respondió, todavía estamos investigando las causas. Los médicos están divididos. Algunos creen que fue un infarto, mientras que otros quieren analizar más a fondo el caso. Le dije, señor oficial, no recuerdo nada más, pero si me viene algo a la mente, les avisaré. Él respondió, está bien. Luego escribió su número en un post-it amarillo que tenía en su escritorio y se lo dio a mi padre diciendo, si hay algo, llámenme de inmediato. Entonces, amigos, volvimos a casa. Pero entre nosotros, quiero saber qué causó la muerte de ese hombre, qué fue lo que le quitó la vida de esa manera. Sinceramente, este asunto me ha atrapado y quiero saber más. Además, esta fue la primera vez que entré en una comisaría. Vi a un investigador y a un oficial. En ese momento sentí algo extraño, como si quisiera contribuir en algo más. Decidí dar una vuelta por el barrio, observando a derecha e izquierda, pero sinceramente no noté nada extraño. Entonces hablé con mi hermano Fran y le dije, Fran, ¿recuerdas algo? ¿Viste algo ese día? Dime, hermano, porque el coche ya no está. Fran respondió, escucha, Antonio, lo que recuerdo es que el coche estaba estacionado a la izquierda, con el parachoques pegado a la pared. Parecía que el coche no podía moverse porque había chocado levemente contra el muro. Le pregunté, ¿qué más? ¿Notaste algo dentro del coche? Fran respondió, ¿dentro del coche? La verdad, no recuerdo bien, Antonio. Déjame intentar hacer memoria. Tras unos momentos, Fran me dijo, Antonio, tengo algo que decirte, pero no sé si tiene relación o no. Le dije, ¿qué es? Dime, respondió. Lo que noté fue que el hombre tenía una mano sobre el asiento del lado derecho, agarrándolo con fuerza. También había dulces esparcidos por el suelo del coche, aunque estaba oscuro. Le pregunté, ¿qué tipo de dulces? ¿Qué exactamente? Fran respondió, eran dulces pequeños, envueltos en papel transparente. Lo que llamó mi atención fue que brillaban en la oscuridad, por eso me fijé en ellos. Además, el hombre apretaba el asiento con fuerza. Le dije, no me queda más opción que llamar al investigador y preguntarle si encontraron esos dulces en el coche. Volví a casa y le pedí a mi padre que llamara al investigador. Mi padre tomó el teléfono y llamó. Le dijo, hola, soy la persona que estuvo en la comisaría hace un rato, sobre el caso. El investigador respondió, sí, ¿encontraste algo? Le dije, mire, lo que recuerdo es que el hombre tenía una mano agarrando el asiento con fuerza y había dulces envueltos en el suelo del coche. El investigador respondió, sí, encontramos esas cosas. Le pregunté, ¿han analizado los dulces? ¿Podría haber veneno en ellos? Él respondió, sí, los analizamos, pero no tenían nada. Entonces le dije, ¿eso significa que no hay nada más que recuerde? Respondió, los médicos sospechan que la primera hipótesis es la correcta. Le pregunté, ¿cuál es esa hipótesis? Respondió, los médicos creen que la causa de muerte fue una caída severa de azúcar en sangre. El nivel de azúcar bajó tanto que provocó convulsiones. Parece que cuando el hombre tenía la mano en el asiento, estaba buscando algún dulce para llevárselo a la boca y estabilizar su insulina. Pero al no encontrar nada, permaneció en esa condición hasta que perdió la vida. Después de escuchar la explicación detallada del investigador, realmente me convenció de que el hombre murió de esa manera. Le dije, si este es el análisis inicial y parece razonable, ¿por qué no nos contactaron antes? Él respondió, Antonio, debo confirmar cualquier cosa relacionada con la escena del crimen. En un principio, pensé que alguien había matado al hombre y lo había colocado en el coche, y luego te pidió que comprobaras si estaba muerto. Por eso te pregunté de dónde venías, si alguien te había indicado ir allí, o algo similar.
pero ahora todo indica que este hombre murió por un descenso severo de azúcar. Aún estamos esperando el informe completo del hospital para confirmarlo. Antonio comenta que este incidente lo impactó profundamente. Sinceramente me impresionó mucho lo fuerte y peligrosa que es la labor de un investigador, tanto así que me obsesioné con las películas de investigación. Porque siendo honestos, cuando una persona vive su primer incidente de este tipo, se ve inmersa en esa experiencia y empieza a buscar más sobre ella. Con el tiempo, Antonio se graduó de bachillerato con honores. Añade: hay cosas que no les mencioné, como que participé en actividades para estudiantes talentosos en la escuela. Después de eso, decidí mi especialización y me inscribí en la Facultad de Derecho, mientras que mi hermano Fran eligió la carrera de contabilidad. Fran, que era un año mayor que Antonio, debido a aquel examen en el que Antonio tuvo que reemplazarlo, también se graduó en contabilidad. Antonio continúa: yo me gradué en Derecho, pero después de mi graduación pasé mucho tiempo enviando solicitudes de empleo y nadie me aceptaba. Finalmente me ofrecieron trabajar en un despacho de abogados sin remuneración para adquirir experiencia laboral. Acepté y trabajé allí durante más de 6 meses, mientras que mi hermano Fran consiguió empleo como contador en una empresa comercial. Antonio admite: no estaba satisfecho conmigo mismo, así que decidí continuar mis estudios y obtener una maestría. Le conté a mi padre sobre mi decisión y él se mostró entusiasmado con la idea. Le dije: papá, quiero estudiar una maestría en el extranjero y especializarme en investigaciones criminales. Mi padre no dudó en apoyarme, me animó y me ayudó en todo lo que pudo. Antonio relata: solicité ingreso a una universidad en los Estados Unidos. Después de presentar mi solicitud, me entregaron el formulario I-20, que confirma la aceptación en la universidad. Con ese documento fui a la embajada para una entrevista personal sencilla, donde verificaron mi información personal, cuentas en redes sociales, contactos en Estados Unidos y los detalles del lugar donde viviría. Tras completar todo, me dijeron: dentro de 1 o 2 semanas recibirás tu visa directamente en casa. Efectivamente, Antonio recibió su visa estadounidense después de 2 semanas. Con la visa en mano, me dirigí al aeropuerto y volé a uno de los estados de Estados Unidos. Me inscribí en el programa de maestría en investigación y evidencia criminal. Los días pasaron rápidamente y completé la maestría con éxito. Antonio concluye: allí tienen algo llamado licencia de investigación. Tienes que presentar una solicitud y superar varios exámenes. Una vez que los apruebas, te entregan la licencia. Gracias a Dios, logré obtener la licencia después de mucho esfuerzo. En ese momento pensé: ahora que tengo la licencia y todo está en orden, ¿por qué no trabajar aquí durante 1 o 2 años antes de regresar a mi país? Antonio continúa: trabajé en uno de los despachos de investigación durante aproximadamente 2 años. En ese tiempo enfrenté una infinidad de casos, desde investigaciones criminales hasta robos. Ya saben, los típicos problemas que ocurren por aquí. Después de esos 2 años, Antonio decidió regresar a su país. Mientras estaba en casa, comencé a enviar solicitudes de empleo a todas partes. Durante ese tiempo, mi hermano Fran había comprado un coche para ir y venir del trabajo. Un día le dije: Fran, quiero compartir el uso del coche contigo. Lo usamos los dos dentro de la familia hasta que consiga empleo y pueda comprar mi propio auto. Fran no tuvo ningún inconveniente y respondió: claro, Antonio, aquí tienes una copia de las llaves, úsalo cuando lo necesites. Pasaron 3 meses en los que Antonio seguía buscando empleo. Una mañana, alrededor de las 9, recibió una llamada de un número desconocido. Hola, buenos días, respondí. Del otro lado de la línea alguien preguntó: ¿es Antonio? Sí, soy yo. Dime, tenemos una entrevista laboral para ti en el departamento de investigaciones, pero ten en cuenta que no será una posición militar. Trabajarás con ropa civil y sin los beneficios de un puesto militar. Antonio no dudó en aceptar. No hay problema. Lo importante para mí es conseguir un empleo. Estoy dispuesto a empezar. Comenzó a trabajar en el departamento de investigaciones y permaneció allí por unos 4 o 5 meses. Durante ese tiempo, le comentó a su hermano: Fran, realmente quiero comprar mi propio coche.
ya es hora, así podré dejarte el tuyo para que no interfiera con tu rutina. Fran le respondió: espera un poco más, Antonio. No compres un auto ahora. Mi amigo vive cerca y puedo ir con él y regresar sin problema. Antonio, sin embargo, estaba decidido. Lo siento, Fran, pero realmente quiero tener mi propio auto. Quiero que cada quien tenga el suyo, tú con el tuyo y yo con el mío. Fran aceptó con un suspiro. Como quieras. Antonio compró un coche. No era nuevo, pero cumplía con su propósito. Seguí trabajando en el departamento de investigaciones durante 1 año y 3 meses, relata Antonio. Un día Fran se acercó con un semblante cansado y le dijo que su coche había dejado de funcionar. Antonio, ¿puedes prestarme tu auto? Quiero salir a dar una vuelta y despejarme un poco porque me siento agobiado. Antonio, sin pensarlo, respondió: claro, no hay problema. Aquí tienes la llave. Tómalo, sal a distraerte y cuando termines, avísame. Fran tomó las llaves y salió en el auto. Mientras tanto, yo estaba en casa con mi madre y mi padre, charlando. Después de 1 hora y media o 2 horas, recibí una llamada de Fran. Esa llamada fue la más extraña que he recibido en toda mi vida. Contesté el teléfono y dije: hola, Fran, pero Fran respondió con voz entrecortada: Antonio, ven rápido, me están persiguiendo unas personas. Querían matarme. Estoy en el camino principal que conecta con la otra ciudad. No tengo otra opción más que desviarme hacia el desierto. Dije: ¿dónde estás exactamente? Dame algún punto de referencia. ¿Quiénes son esas personas? Fran respondió: no sé quiénes son, pero no hay nada cerca de mí. Luego su voz comenzó a cortarse y solo podía escuchar palabras fragmentadas. Alcancé a entender que mencionaba algo como 3 personas. La red está fallando. Y una palabra clave: amarillo. Finalmente se cortó por completo y escuché el tono de desconexión. Tut, tut, tut. Me quedé en shock. Me levanté rápidamente frente a mi madre y mi padre. Ellos preguntaron: ¿qué pasa con Fran? Respondí: no pasa nada. Todo está bien, vuelvo en un momento. Salí corriendo de casa y me dirigí directamente a la estación de policía. Allí expliqué la situación al oficial de guardia. Le dije: hola, soy el investigador Antonio del departamento de investigaciones. Mi hermano Fran me llamó hace unos momentos. Me dijo que estaba en tal carretera, que iba a desviarse hacia el desierto porque alguien lo estaba persiguiendo. Pero su voz se cortó y no pude entender más. Necesito que busquen en esa área. El oficial me preguntó: ¿cuándo te llamó tu hermano? Respondí: hace unos 40 minutos, alrededor de las 9:30 de la mañana. Mañana. El oficial inmediatamente usó la radio para movilizar a todas las unidades disponibles en la zona y pidió detalles sobre el auto en el que estaba mi hermano. Y le informé que tomaría prestado el auto de mi padre para unirme a la búsqueda. Me dijo: está bien, Antonio, dirígete al área. Las unidades ya están en camino. Llamé a mi padre y le pedí permiso para usar su auto por un tiempo más. Le dije: papá, voy a necesitar el auto por 1 o 2 horas más. Te contaré todo cuando regrese. Mi padre, preocupado, preguntó: ¿qué pasa con Fran? Le respondí: no te preocupes, todo está bien, te lo explicaré después. Salí hacia la ubicación aproximada que Fran había mencionado. Aunque su descripción no era precisa, traté de recordar las palabras clave que mencionó: amarillo, la red falla y otras pistas. Al llegar al lugar encontré a las autoridades ya buscando por toda el área. Todos se movían de un lado a otro. La búsqueda se extendió por caminos laterales y zonas desérticas. Sin embargo, cuando llegué a una parte más remota del desierto, me di cuenta de que el auto de mi padre no podía avanzar más. Decidí dejar el resto de la búsqueda en manos de las autoridades y esperé a que me dieran noticias. Después de aproximadamente 1 hora y media, un oficial de policía se detuvo junto a mí y dijo: Antonio, hemos registrado toda el área, pero no encontramos nada. ¿Estás seguro de que este es el lugar que mencionó tu hermano? Le respondí: sí, estoy seguro, pero esta es una zona desértica. Quizás debamos extender la búsqueda más allá. Necesitamos revisar a fondo a ambos lados del camino, yendo hacia la derecha e izquierda. Me dijo: escucha, ahora no vamos a encontrar nada. Mañana por la mañana formaremos otro equipo que saldrá a buscar a tu hermano en esta zona. También verifica con tu familia si tu hermano ya llegó a casa. Le respondí: que así sea. Ojalá tengamos buenas noticias. De hecho, salí de la zona desértica y regresé a casa, pensando profundamente en mi hermano y en las palabras que mencionó durante la llamada que se cortaba. 3, amarillo. Y también dijo que la red se iba a cortar. Estas palabras me hacían pensar que algo estaba ocurriendo. Llegué a casa y descansé un poco. Decidí que a las 5 de la madrugada
Iría a la comisaría para ver si ya estaban listos. A la mañana siguiente, tomé el coche de mi padre y me dirigí a la comisaría. Allí me encontré con el oficial, que me dijo: Antonio, el caso pasará a manos de otro oficial a partir de mañana. Le pregunté por qué. Me explicó que tenía otros asuntos que atender, pero me indicó quién tomaría el caso. El oficial Pedro. Me aseguró que Pedro no escatimaría esfuerzos. La policía volvió al lugar que visitamos la noche anterior. Como saben, en el día la visibilidad es mucho mejor. Me uní a ellos en el coche mientras buscábamos exhaustivamente. Durante la noche anterior, el tráfico de coches había dejado marcas en la arena, lo que hacía más difícil identificar las huellas de los neumáticos de mi hermano. Pero si no hubiéramos pasado por esa zona en la noche, podríamos haber detectado fácilmente las huellas de su coche y saber hacia dónde se dirigió. Buscamos durante aproximadamente 5 horas de todas las formas posibles. Alrededor de las 3 de la tarde, el oficial me dijo: escucha, he solicitado un helicóptero. Vendrán a inspeccionar toda esta área desértica y con suerte encontraremos a tu hermano. Me dijeron que mañana a las 7 de la mañana realizarán una búsqueda completa. Me pidió que informara al oficial Pedro sobre esto. Le agradecí y regresé a casa. Pero, honestamente, el desánimo comenzaba a apoderarse de mí. Una tristeza profunda invadió mi corazón y pensamientos negativos sobre mi hermano comenzaron a rondar mi mente. Todo el tiempo pensaba: tu hermano Fran probablemente esté muerto. A pesar de esto, no me rendí. Al día siguiente fui nuevamente a la comisaría. Saludé al oficial Pedro y le expliqué lo que me dijo el oficial anterior sobre el helicóptero. Pedro respondió: sí, hablé con ellos, pero me dijeron que hoy no podrán venir. Le pregunté, indignado: ¿cómo que no pueden venir? ¿Qué hago con mi hermano? Tenemos que encontrarlo lo antes posible. Su coche está atrapado en algún lugar, no tiene agua y podría morir de sed o, peor aún, alguien podría haberle hecho daño y haberlo dejado allí. No quería expresar mis peores miedos, que mi hermano estuviera muerto en esa zona o que alguien lo hubiera interceptado, porque solo de pensarlo me dolía el alma. Después de insistir, Pedro me prometió que intentaría convencerlos para que inspeccionaran la zona, aunque fuera al mediodía. Salí de la comisaría todavía preocupado, con mi mente llena de pensamientos sobre mi hermano Fran. De repente me vino a la mente una idea. Recordé que uno de mis amigos tenía una cámara dron. Pensé que lo mejor sería usarla para este asunto y buscar a mi hermano con ella. Llamé a mi amigo y le dije: hola, ¿cómo estás? Oye, ¿todavía tienes la cámara dron? Me respondió: sí, la tengo. ¿Por qué? Le dije: quiero que salgas conmigo para buscar a mi hermano en una zona desértica. Me dijo que no había problema y que mejor era ir al amanecer, a las 5 de la mañana, porque el calor del sol podría afectar la batería de la cámara. Acordamos encontrarnos al día siguiente. Al día siguiente pasé a recoger a mi amigo, que me dijo que tenía un coche especialmente diseñado para el desierto, mejor que el coche de mi padre, y que iríamos a buscar a mi hermano Fran en la zona desértica. Le respondí que perfecto, así que aparqué mi coche y me subí al suyo. En el camino me preguntaba cómo había sucedido todo, si mi hermano tenía problemas con alguien o si había tenido algún tipo de enemistad. Le dije que aún no sabía nada de eso, pero que lo único que quería era confirmar si mi hermano estaba vivo o muerto. Me tranquilizó diciendo que la cámara dron podía hacer grabaciones en 4K con una alta resolución y que podía cubrir distancias largas, por lo que no había de qué preocuparse. Al llegar al lugar donde habíamos estado buscando, puso en marcha la cámara y comenzó a revisar la zona, moviéndola de un lado a otro. Buscamos minuciosamente, pero no encontramos ningún rastro del coche de mi hermano, ni de él en esa zona. Empecé a perder la esperanza y a pensar que probablemente mi hermano ya estaba muerto y aquellos que lo perseguían no lo dejaron en paz. Mi amigo me decía: creo que estamos buscando en el lugar equivocado. Esta no es la zona correcta. Le respondí: sí, lo sé. Regresamos a mi coche y a eso de las 11:30 de la mañana decidí ir a la empresa donde mi hermano trabajaba. Quería preguntar si sabían algo sobre él o si había tenido algún problema allí. Fui a la empresa donde trabajaba como contador y me encontré con el director.
Le saludé y me presentó. Soy el hermano de Fran. Soy el investigador Antonio. Mi hermano ha estado desaparecido durante los últimos 4 o 5 días y quiero preguntarte si tenía algún problema en la empresa. El director me respondió. Cuando entraste pensé que eras Fran. La verdad es que él era de las personas más limpias que pasaron por aquí. Todos en la empresa lo querían mucho. No tenía enemigos con nosotros. Es imposible que tuviera problemas con alguien aquí. Y si quieres saber más, ve y pregunta a esos dos que están allá desayunando, porque ellos lo conocen bien. Le di las gracias y me dirigí a donde estaban esos dos. En cuanto me acerqué, comenzaron a preguntarme: Fran, ¿dónde estás? Llevamos 3 días intentando ponernos en contacto contigo, pero no respondes. Les dije: no soy Fran, soy su hermano, pero somos gemelos y nos parecemos mucho. Ellos me respondieron: Fran, ¿dónde estás? Llevamos días intentando hablar contigo. Les expliqué que venía a preguntar por Fran. Uno de ellos me dijo: Fran es de las mejores personas que he conocido. Es un hombre de honor. Olvídate de que Fran tenga problemas con alguien. Es una persona increíble. Por favor, avísame si pasa algo, porque estoy realmente preocupado por él. Luego salí de la oficina y me dirigí a casa. Eran alrededor de la 1:30 del mediodía y decidí entrar en la habitación de Fran. Recordé que le gustaba la tecnología y tenía varios dispositivos y teléfonos, así que pensé que tal vez encontraría algo que me ayudara a rastrear su paradero. Entré en su habitación y comencé a revisar todo. Miré a la derecha, a la izquierda, abrí los cajones y busqué papeles. Estaba buscando cualquier pista que me indicara dónde podría estar mi hermano o si tenía algún problema con alguien. Busqué por todos lados y, al final, encontré un dispositivo sobre la mesa, su laptop. En ese momento, pensé que debía revisar todo lo que pudiera, incluso lo que parecía no tener relación. Abrí el laptop, busqué entre sus archivos y documentos. Luego, abrí su navegador de Google y comencé a revisar las búsquedas recientes. Observé que estaba buscando lugares para ir en sus vacaciones. Quería cambiar de ambiente. Encontré una lista simple de países que pensaba visitar. Mientras estaba investigando, mi teléfono sonó. Era el oficial Pedro de la comisaría. Me saludó y me dijo: el helicóptero ya ha sobrevolado la zona, pero no encontraron nada. Si descubren algo, te lo haré saber. Le agradecí y colgué. Mientras hablaba con él, noté que en la parte superior de la pantalla, en la cuenta de Google de mi hermano, estaban sus perfiles de redes sociales. Decidí entrar en uno de sus perfiles y vi que estaba conectado. Empecé a revisar sus mensajes privados, pero no encontré nada relevante. Sin embargo, algo me impulsó a mirar en la configuración de su cuenta. Abrí la configuración y vi que había una lista especial. No encontré nada, pero no sé cómo. Dios me inspiró y me dijo que revisara la configuración de su cuenta. Entré en la configuración y de repente encontré una sección dedicada a la ubicación, o lo que se conoce como localización. Déjenme explicarles de manera sencilla. Por ejemplo, si entran en la configuración de Instagram, encontrarán algo llamado ubicación, que muestra la última ubicación o la última conexión registrada. Entré allí y descubrí que la última conexión de mi hermano Fran estaba en la misma carretera en la que estábamos buscando, pero la zona en la que estábamos buscando estaba a la derecha, mientras que la ubicación de la última conexión estaba a la izquierda, y no habíamos revisado esa zona a la izquierda. La ubicación que me mostró no estaba en el desierto, estaba a unos 300 metros de la carretera. Esto indicaba que la conexión se había cortado en esa zona, pero me mostró el último lugar en el que Fran estuvo. En cuanto vi esto, decidí llamar a mi amigo, el que tiene el dron, y le pedí que me acompañara porque su coche podía llevarnos a esa zona y podríamos buscar allí más a fondo. Lo llamé inmediatamente y me dijo: claro, voy ahora. Y así fue. Fui con él en su coche y salimos hacia esa zona, pero no fuimos a la zona que habíamos estado buscando antes con la policía, que estaba a la derecha, sino que fuimos a la zona a la izquierda, donde la última conexión de Fran fue registrada. Así que comenzamos a buscar, yo conduciendo y él buscando con el dron, porque este podía ayudarnos a cubrir toda la zona. Recorrimos un camino y barremos la zona, buscando por aproximadamente 9 o 10 kilómetros. De repente, mi amigo me dijo: Antonio, creo que lo encontré. Le pedí que me mostrara la pantalla del control del dron. Me dijo:
«Este no es tu coche». Yo le respondí: «Sí, claro que es mi coche». Me dijo: ¿Para el coche?». Le pregunté por qué y me dijo que tenía que hacer que el dron aterrizara cerca de nosotros. Entonces presionó un botón en el control y el dron vino hacia nosotros. Luego me dijo: «Avanza un poco y gira a la izquierda». Me indicó que Fran estaba a unos 1000 metros de distancia. Sentí un poco de esperanza al pensar que podría encontrar a mi hermano allí. Cuando llegamos al coche, me di cuenta de que mi coche estaba lleno de balas, de atrás hacia adelante, con los cristales rotos. Vi que la puerta del lado derecho estaba abierta, y en ese momento el tiempo parecía ir muy lento. Sentí un dolor de cabeza intenso, y me puse a pensar: «Dios mío, espero encontrar a mi hermano con vida». Nos acercamos poco a poco al coche, y bajé del coche de mi amigo para acercarme al mío, esperando encontrar a mi hermano dentro. Miré hacia arriba, hacia abajo, pero no lo vi en el coche en absoluto. Miré alrededor, a la derecha del coche, buscando huellas, pensando que quizás Fran había salido de allí, y se había ido a la derecha o a la izquierda, y de repente encontré huellas cerca del coche. Y parecía que solo había una persona. Pensé que tal vez mi hermano había atravesado la zona de nuevo. Y seguí las huellas con la esperanza de encontrarlo con vida. Pero, lamentablemente, cuando seguí las huellas, encontré a mi hermano frente a mí, muerto. En el momento en que lo vi, mi corazón se rompió. Me acerqué rápidamente a él y lo llamé: «Fran, Fran, ¿me oyes?». Empecé a darle palmadas en la cara, esperando que respondiera, y puse mi mano junto a su cuello, pero no sentí ningún pulso. Acerqué mi oído a su nariz, intentando ver si respiraba, pero no había señal de vida. Mi hermano había perdido la vida en medio del desierto. Me quedé a su lado, observándolo, y este momento realmente me rompió el corazón. Pensé: ¿qué les voy a decir a mamá y papá? ¿Cómo les diré que Fran ha muerto? No sabía qué hacer. Me preocupaba mucho cómo reaccionarían, que pudieran enfermarse al enterarse de la muerte de Fran. Estuve allí, mirando a mi hermano durante unos 20 minutos, y decidí verificar la causa de su muerte. ¿Había muerto por sed? ¿O tal vez había sido atacado por alguien, apuñalado o disparado? La verdad es que el coche estaba muy dañado, lleno de impactos de balas. Decidí voltear a mi hermano para ver si encontraba alguna herida de bala, pero no encontré nada. Supe entonces que había muerto por la falta de agua y comida en esa zona. Dejé a mi hermano en su lugar y me dirigí hacia el coche. Empecé a observar el coche con una mirada investigativa, como un investigador forense, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a encontrar a las personas responsables de lo que le hicieron a mi hermano. Mientras estaba revisando el coche, encontré un cuchillo tirado dentro. Estaba seguro de que ese cuchillo no era de Fran, y sabía que no pertenecía a mi coche. Tomé el cuchillo con cautela, lo guardé en una bolsa que encontré y busqué más. En el maletero encontré mi equipo de investigación que solía usar en mis casos. Saqué los guantes y los usé de inmediato. Luego tomé el cuchillo y lo guardé en una bolsa para evidencia, con la intención de buscar huellas dactilares y ver si podía encontrar alguna pista sobre la persona que atacó a mi hermano. Guardé el cuchillo en la bolsa y lo puse en el coche de mi amigo. Le dije que me esperara y que cuando recibiera una llamada se fuera a la carretera principal, que yo lo esperaría allí. Mientras tanto, llamé a la policía y les di la ubicación, diciéndoles que habíamos encontrado a Fran en esa zona y que estaba muerto. Estuve esperando allí alrededor de 1 hora mientras seguía buscando alguna pista, pero lo único que noté fue que en la mano de mi hermano había marcas, como si hubiera estado sosteniendo algo con fuerza. Era la misma forma y el mismo diseño que el cuchillo que había encontrado. Mi amigo llegó y me informó que había llamado a la policía y que iban a llegar en unos 30 o 45 minutos. Esperamos hasta que llegaron. Cuando llegaron, el oficial me saludó y me dijo: «Antonio, ¿no nos habías dicho que él estaba en esta zona? Si lo hubiéramos sabido, ya lo habríamos buscado antes». Tomaron a mi hermano, lo cubrieron con una tela y lo pusieron en una bolsa y tomaron las huellas que había en el coche. Salimos de ese lugar y, de inmediato, tomé el cuchillo.
Me dirigí al departamento de investigaciones y se lo entregué a uno de los empleados. Le dije, límpialo de todas las huellas que haya en el cuchillo. Me dijo que tardaría entre 1 hora y 1 hora y media y que todo estaría listo. Le dije que lo esperaba en mi oficina. Me quedé en mi oficina pensando profundamente. Pensé en cómo el cuchillo llegó al coche de mi hermano. Esto me hizo pensar que tal vez Fran había estado en contacto con alguien, o que había parado en un lugar y se había encontrado con alguien. Tomé el mapa y busqué un punto donde mi hermano podría haber parado. Encontré que la única estación de servicio cercana era una gasolinera, así que marqué el lugar. Decidí que tenía que ir a esa gasolinera y revisar las cámaras de seguridad, ya que, por norma, todas las gasolineras del mundo tienen cámaras de vigilancia. Poco después, la persona que había limpiado el cuchillo vino a verme y me dijo, he limpiado todo el cuchillo, pero no encontré ninguna huella. Le dije que estaba bien y le agradecí. Pensé que las conclusiones anteriores que había hecho estaban equivocadas, pero ya que había decidido ir a la gasolinera, tenía que ir a verificar las cámaras y ver si el coche de mi hermano pasó por ahí o no. Así que me dirigí hacia la gasolinera. Al llegar pregunté por el gerente. Me dijeron que estaba en la oficina y fui allí. Al llegar, saludé. Saludos. Soy el investigador Antonio. Hace unos 4 o 5 días ¿ocurrió algo extraño en la estación de servicio? El gerente me dijo que, según recordaba, la gasolinera había estado cerrada esos días porque no había gasolina y el camión cisterna con gasolina llegaría al día siguiente. Le pedí ver las cámaras de seguridad y me dijo que no había problema, pero necesitaba mi autorización para acceder a ellas. Le mostré mi tarjeta de investigador y él aceptó. Me llevó a la sala de control de las cámaras y le pedí que me mostrara las grabaciones desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Me mostró las grabaciones rápidamente y pude ver que no había nadie detenido en la gasolinera. Sin embargo, cuando llegamos entre las 8 y las 8:30 de la noche, noté que mi coche con el que iba mi hermano había entrado en la estación, pero no se dirigió a las bombas de gasolina. Se estacionó cerca del baño de la gasolinera. El ángulo de la cámara era muy estrecho, por lo que solo se veía las puertas del coche desde un costado y algo desde abajo, ya que las cámaras estaban orientadas hacia las bombas de gasolina. Mi hermano entró al baño y estuvo allí unos 2 minutos. Luego salió, se subió al coche y en ese momento un coche se detuvo a su lado. 3 personas bajaron del coche. Presten atención, porque estos 3 individuos se acercaron a la ventana del coche de mi hermano. Él bajó la ventanilla, pero no pude ver claramente lo que sucedía. Cada uno de ellos intentó meter la mano y llevaba el mismo cuchillo que había encontrado en mi coche. Tan pronto como uno de ellos intentó meter la mano, mi hermano se dio cuenta y claramente estaba tratando de defenderse del cuchillo. Metió el coche en reversa y aceleró, haciendo que el cuchillo cayera al suelo y una de las personas cayera al suelo también. Las personas que atacaron a mi hermano estaban usando guantes y tenían las caras cubiertas. Mi hermano salió rápidamente de la gasolinera y lo siguieron con el coche. Cuando salí, pude ver su coche completamente. Era un coche viejo, de color blanco. Rápidamente anoté la información y me di cuenta de que lo estaban siguiendo. Mi hermano intentó perderlos y se metió en una zona remota, donde su coche se quedó atascado y terminó perdiéndose. Y allí fue donde murió. Con toda la información y grabaciones que pude obtener de la gasolinera, mientras salía de allí, recordé que mi hermano me había dicho que la placa del coche de la gasolinera era amarilla, lo cual me pareció relevante. Fui directo al departamento de policía, saludé y pregunté por el oficial Pedro. Me dijeron que estaba dentro y entré. El oficial Pedro me saludó y me preguntó qué había pasado. Le conté lo que había investigado, que había revisado las grabaciones de la gasolinera y que vi cómo atacaron a mi hermano dentro de la estación. Después mi hermano intentó huir, pero terminó atrapado en esa zona remota donde murió. El oficial Pedro me escuchó, luego me dijo, escúchame, ya encontramos el teléfono de tu hermano en esa zona. Hicimos una revisión completa del área
Examinamos el terreno y los rastros. Queremos saber si estaba con alguien o si estaba solo. Me dijo que toda esta información se había registrado y se enviaría al comité de investigadores para que lo analizaran. Le respondí: está bien, oficial Pedro. Yo soy un investigador y este caso llegará a mi departamento. Sin duda, podré encontrar a las personas que mataron a mi hermano. El oficial se sorprendió cuando le mencioné que era investigador y me dijo: bueno, ya que eres un investigador, toma los registros y el teléfono. Todo está registrado. Ahora que la policía ha cerrado el caso, le toca a los investigadores seguir con el trabajo. Así que, chicos, mi parte con la policía terminó aquí. Tomé los registros y el teléfono y regresé a mi departamento, dejé el archivo, pero mi principal objetivo era el teléfono, porque quería ver los últimos detalles. Quería investigar las últimas llamadas que hizo mi hermano. Llevé el teléfono a los especialistas en pruebas digitales, quienes lo abrieron y pudieron obtener todas las llamadas realizadas, incluso si el teléfono estuviera dañado. Ellos pudieron extraer toda la información. Le entregué el teléfono a uno de los empleados y me dijeron que encontraron 2 llamadas realizadas antes de la muerte de mi hermano. Las llamadas fueron de 2 personas, una llamada Bernal y otra llamada David. Me dieron sus datos y números de teléfono para que pudiera contactar con ellos. Tomé los números y los entregué a las personas encargadas para que enviaran mensajes de citación y los invitaran a venir al departamento para responder algunas preguntas. El primero que llegó fue Bernal, un hombre de 28 o 27 años, empleado de una empresa de electricidad. Su situación económica era promedio. Ni alta ni baja. Estaba casado y tenía un hijo. Me senté con él en mi oficina y, como investigador, comencé a interrogarlo de manera tranquila y sencilla. Bernal entró y me saludó. Le respondí y comenzamos la conversación de manera amistosa. Le expliqué que lo habíamos citado porque necesitábamos investigar sobre mi hermano, Fran. Bernal, al escuchar esto, se sorprendió. Me dijo que pensaba que yo era Fran al principio, pero luego se dio cuenta de que era otro hermano gemelo. Me dijo que no se esperaba que fuéramos tan parecidos. Le informé que habíamos encontrado el cuerpo de Fran en una zona remota. Bernal se sorprendió aún más al escuchar esto, ya que cuando trató de llamar a mi hermano, su teléfono estaba apagado. Le dije que iba a comenzar la investigación y le pregunté si podía ayudarnos. Fad accedió de inmediato, diciendo que estaba allí para ayudar en todo lo que pudiera. Mi primer pregunta fue sobre la relación entre él y mi hermano. Bernal me respondió que, en general, tenía una buena relación con Fran. Me dijo que Fran era una persona muy tranquila y amable, y que a veces lo consideraba como un hermano. No creía que Fran tuviera enemigos, ya que era una persona tranquila y sin conflictos. Entonces, le pregunté cuándo fue la última vez que vio a mi hermano. Bernal respondió que la última vez fue hace unos 7 o 10 días, cuando se encontraron en una cafetería. Le pregunté sobre los temas que discutieron, y me dijo que hablaron de trabajo, de problemas laborales y de la vida en general. Además, Fran le mencionó que quería viajar y cambiar de ambiente el mes siguiente. Le pedí más detalles sobre su conversación, pero Bernal dijo que no había nada extraño o sospechoso en su charla. Le dije que si había algo extraño que me debía contar, ya que necesitaba conocer todos los detalles para la investigación. Bernal me aseguró que no había nada raro en la conversación, y luego me preguntó si pensaba que él era el culpable. Le respondí que no lo pensaba, pero que necesitaba investigar a fondo, ya que mi hermano pudo haber mencionado algo que yo no sabía. Le pregunté si Fran había tenido algún problema o conflicto con otras personas. Bernal me respondió: ya te dije, Fran era un buen hombre, no tenía enemigos, pero observé que, cuando mencioné la palabra conflictos, él se tensó un poco, como si hubiera algo que no quería decirme, así que repetí la pregunta. ¿Estás seguro de que Fran no tenía ningún problema con nadie? Bernal se quedó callado por un momento y luego respondió: no tenía conflictos, pero hay algo que pasó. No estoy seguro si fue un conflicto, pero no creo que esa persona haya seguido a Fran para hacerle daño. Lo que estás diciendo es muy grave.
Le pedí que se concentrara y me hablara con claridad, ya que cualquier detalle podría ayudarme en la investigación. Entonces, Bernal confesó que el problema no era tan grave, solo una pequeña discusión sobre fútbol y equipos, nada serio. Solo algo de pasión en la conversación. Me dijo que la discusión ocurrió hace unas 3 o 4 semanas. Al escuchar esto, pensé que tal vez esta persona tenía algo que ver con lo sucedido. No iba a dejar que esto terminara aquí, y aunque Bernal parecía estar siendo honesto, tenía que seguir investigando. Así que le pregunté a Bernal sobre dónde estaba la noche del incidente. Me dijo que estaba en casa, con su familia, y que podía verificarlo con ellos. Le agradecí y le pedí el nombre de la persona con la que Fran había tenido la discusión. Me dijo que su nombre era David. Entonces, le pedí que se fuera. Lo que me sorprendió fue que el número de David era el mismo al que mi hermano había llamado antes de morir. Entonces, decidí hablar con los especialistas en pruebas digitales para obtener más información sobre las llamadas entre mi hermano y David y ver si había algo relevante. Les pedí que me dieran todos los detalles sobre las llamadas. Me dijeron que necesitarían unas 2 o 3 horas para sacar toda la información que necesitaba. Además, les pedí que enviaran a un par de personas a seguir a Bernal y observar sus movimientos y actividades. Mientras tanto, recibí una llamada del oficial Pedro. Me informó que habían rastreado el vehículo que estaba estacionado en la estación de servicio y que encontraron unos 800 autos en la misma área y modelo en la ciudad. Le pedí que delimitaran la zona del crimen y también la zona donde Fran trabajaba para poder hacer una búsqueda más precisa. Después de realizar este análisis, redujeron los 800 autos a 50 o 60 que coincidían con el perfil del vehículo. Luego, le pedí que excluyera a las personas mayores de 50 años, ya que, según las grabaciones de las cámaras, parecía que los involucrados eran jóvenes, entre 20 y 30 años. Me dijeron que, de acuerdo con eso, había 7 vehículos en total. Les pedí que los siguieran y observaran sus movimientos, a ver hacia dónde se dirigían. El oficial Pedro me dijo que me enviaría las coordenadas finales pronto. El oficial Pedro cerró la llamada y yo me quedé esperando, preguntándome qué pasaría con David, cómo había sido su llamada y cuál era exactamente el problema. Finalmente, obtuvimos toda la información sobre él. Resulta que la relación entre David y mi hermano había sido excelente, sin problemas. Incluso no se habían puesto de acuerdo en nada importante, solo que Fran le había mencionado que estaba molesto y quería salir a despejarse. David le respondió que no podía acompañarlo porque estaba fuera de la ciudad con su familia y colgó. Ahora no tenía más que seguir a Bernal y esperar encontrar alguna pista o algo que pudiera darme más información. Pero después de 2 semanas, la gente que estaba vigilando a Bernal me informó que su comportamiento era normal, que solo iba a trabajar y al mercado. Todo indicaba que Bernal no tenía nada que ver con el caso, así que me sentí atascado. No sabía quiénes eran las personas que estaban persiguiendo a mi hermano para matarlo. Esa noche volví a casa y tras descansar, me acordé de un detective con el que trabajé hace unos meses, llamado Brian. Habíamos resuelto varios casos grandes juntos y logramos capturar a muchos criminales en ese tiempo. Brian siempre fue mi compañero y nos entendíamos muy bien. Pensé que quizás él podría tener una perspectiva diferente sobre el caso, así que decidí llamarlo. Le expliqué lo que había sucedido con mi hermano y le pedí que viniera a ver los detalles. Tal vez pudiera encontrar algo que yo no había notado. Al día siguiente, Brian vino a mi oficina. Lo saludé, le agradecí por venir y le expliqué todo lo que había descubierto hasta el momento. Le mostré las grabaciones de las personas en la estación de servicio, pero sus caras estaban completamente cubiertas. No se podía ver nada claro sobre su identidad ni su tono de piel. También le mostré el cuchillo que había encontrado en el coche de mi hermano, explicándole que parecía que mi hermano había tenido un altercado con esas personas en la estación, pero aún no había llegado a ninguna conclusión. Brian, como siempre, me preguntó si había interrogado a las personas de los registros de llamadas.
lo cual era una pregunta lógica, y le confirmé que sí, pero no había obtenido nada concluyente. Estaba estancado. Todos los caminos están cerrados. Entre tú y yo, detective Bryan, este es uno de los casos más misteriosos que he tenido en mi vida. No he podido encontrar al asesino ni obtener ninguna pista. Él me respondió: escucha, Antonio, quiero que me des los archivos del caso, las fotos y las grabaciones. Dame el registro completo del caso desde el principio hasta el final. Lo llevaré a casa y lo leeré de manera detallada y pausada, y encontraré al asesino y lo arrestaremos lo más rápido posible. Le di los archivos y le dije: aquí está el registro del caso, llévatelo. Si encuentras algo, por favor, avísame. Así que, después de que el detective Bryan salió de mi oficina, estaba seguro de que podría resolverlo. Confiaba plenamente en él. Este hombre, cuando se ocupa de cualquier caso, incluso los más complejos, sabe cómo resolverlo. Y entre tú y yo, aprendí muchísimo de él, de su experiencia y habilidad. Pasaron el primer y el segundo día, y yo esperaba que Bryan me llamara. Al final del segundo día, lo llamé y le pregunté: ¿qué has encontrado, detective Bryan? ¿Has resuelto el caso? Me dijo: he encontrado muchas cosas dentro de este caso. Mañana tendremos una cita para hablar de ello. Dije: está bien. Esperaré. Este fue mi contacto a las 3 de la tarde del segundo día, así que pensé que ya estaría a punto de terminar su jornada laboral. El tercer día llegó, el día que debía llamar al detective Bryan. Lo llamé y escuché el mensaje habitual: el teléfono no puede ser alcanzado. Supe que su teléfono estaba apagado. Pensé: tal vez se quedó sin batería. Esperaré una hora y luego lo intentaré de nuevo. Pasó una hora y no recibí ninguna llamada de Bryan, así que decidí hacer algo. Pensé: si no me contesta a las 7 de la tarde, iré a su casa para ver qué pasa. A las 7 en punto, aún sin respuesta, me dirigí a la casa del detective Bryan. Toqué la puerta y su esposa me la abrió. Le pregunté si Bryan estaba allí y ella me dijo que no lo había visto desde la noche anterior. Ella me comentó que Bryan solía desaparecer cuando estaba inmerso en una investigación importante, pero no sabía nada de él. Fui a la oficina de Bryan. Pregunté por él por todos lados, pero nadie sabía nada. Me dijeron que no había ido a trabajar ese día, y eso me preocupó aún más. Pensé: ¿dónde puede estar? ¿Qué le ha pasado? Decidí regresar a mi casa y esperar que se pusiera en contacto conmigo. Pasaron 2 días más sin noticias de él. El tercer día también pasó y aún no había señales de Bryan. El cuarto día, mientras estaba en el trabajo, un compañero me dijo: Antonio, hemos recibido un informe de un asesinato en una de las aldeas cercanas. ¿Quieres que vayamos a investigarlo o estás ocupado? Le respondí: no, vamos a investigar este caso. Así que, con un amigo, tomamos el camino hacia esa aldea. Mientras íbamos, le pregunté qué había sucedido exactamente en la granja donde ocurrió el asesinato. Como saben, en los crímenes de homicidio, los forenses suelen ser los primeros en llegar para asegurar el lugar y evitar que se pierdan pruebas. Mi amigo me dijo: escucha, Antonio, hace media hora recibimos un informe de la policía sobre un asesinato ocurrido en esta granja. La persona que notificó el caso vive aquí. Cuando llegues, pregunta quién hizo el informe y obtén toda la información. Le dije: bueno, vale. Llegamos a la granja. No era una granja grande, sino pequeña, y vimos que la policía había acordonado el lugar, preparándolo para que pudiéramos examinar el cadáver. Bajé del coche y caminé sobre el terreno, realizando una inspección rutinaria. Necesitaba observar el cuerpo del fallecido. Me dijeron que el hombre había sido arrojado dentro del tanque de agua, un tanque viejo que ya no usamos. Les pregunté: ¿significa que el hombre no tuvo acceso al agua en absoluto? Me respondieron que no. Me acerqué al tanque, que era uno de esos grandes que se usan en las granjas para riego, y vi que no estaba cubierto. Al encender mi linterna y alumbrar dentro del tanque, me encontré con una visión impactante. El cuerpo que estaba allí era el del detective Bryan. Me quedé completamente impactado. El hombre que iba a ayudarme, el detective Bryan, estaba muerto. Les pedí que me bajaran al tanque y me trajeron una escalera para que pudiera descender. Encendí la luz y comencé a examinar el cuerpo. Al mirar sus piernas, noté que estaban atadas y luego vi que también sus manos estaban atadas.
Esto, en una investigación, indica que la persona fue secuestrada. Los que lo secuestraron probablemente lo torturaron en un 60 o 70%. Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención fue que el rostro de Brian parecía tranquilo, casi frío. Por lo general, las personas que mueren de esta manera tienen el rostro muy pálido y sus nervios están completamente tensos. Pero el rostro de Brian no mostraba nada de eso. Eso me hizo pensar que algo extraño estaba pasando. Vi que había algo atado alrededor de su cuello, lo que indicaba que esa fue probablemente la causa de su muerte. Les dije, sáquenlo del tanque y déjenlo a un lado. Luego les pregunté directamente, ¿quién notificó el caso? Me dijeron que fue una persona llamada Paco, que trabaja en esta granja. Me dijeron que lo traerían al día siguiente para interrogarlo. Les pedí que lo trajeran lo más rápido posible, porque entre tú y yo empezaba a tener la sospecha de que mi hermano Fran podría haber sido una persona muy peligrosa. Comencé a tener una corazonada. No sabía qué pensar. ¿Acaso querían matarlo? Y cuando el detective Brian vino a ayudarme, ¿decidieron matarlo también? ¿Qué pasa con mi hermano? ¿Qué está sucediendo? Definitivamente tiene algo muy importante relacionado con estas personas. Le pedí a la policía que no moviera el cuerpo de Brian hasta que los forenses pudieran examinarlo bien. Les pedí que lo analizaran cuidadosamente y que me entregaran todos los resultados al día siguiente. Después de eso, regresé a casa para descansar y esperar a que me trajeran a Paco al día siguiente para poder interrogarlo. Me senté con él en mi oficina. Le pregunté, ¿cómo estás, Paco? ¿Todo bien? Él me respondió, bien, gracias. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Le dije, Paco, necesito que me cuentes qué sucedió exactamente con respecto al incidente de ayer. Paco, a continuación, comenzó a contar lo que sabía. Yo siempre suelo caminar por los alrededores de la granja, alrededor de la 1 o 2 de la madrugada, para hacer algo de ejercicio y perder peso. La noche del incidente, mientras caminaba, vi un coche acercándose a lo lejos. Era un furgón y me pareció extraño, ya que el vehículo no era común en la zona. Sabía que no era de la gente que vive aquí. Le pregunté, ¿y qué pasó después? Paco continuó. El coche dio una vuelta por el lugar y luego apagaron las luces del vehículo. Se detuvieron cerca del tanque de agua abandonado de la granja. Vi como varias personas salían del furgón. No puedo decir cuántas eran exactamente, pero abrieron la puerta trasera del vehículo, bajaron a un hombre de la cajuela y lo arrojaron dentro del tanque. Le pregunté, ¿pudiste reconocer a alguna de estas personas? ¿Algún rostro o características? Paco respondió, el lugar estaba muy oscuro en ese momento. No pude ver los rostros de ninguna de las personas. Le insistí, ¿no notaste algo raro? ¿Algo que te llamó la atención? Paco dudó y luego dijo, lo único extraño fue que el hombre que estaba en el asiento derecho del furgón, después de que todo esto ocurrió, bajó la ventanilla del vehículo y arrojó algo. No estoy seguro, pero creo que era una bolsa con algo sucio de dentro del coche. No estoy completamente seguro de qué era, pero lo arrojó justo antes de que se fueran. Le pregunté, ¿sabes dónde quedó esa bolsa? Paco respondió, no estoy seguro, pero creo que estaba cerca del lugar. Le dije, vamos a buscarla. Esa bolsa podría contener huellas o pruebas que nos ayudarán a identificar a las personas responsables. Fuimos hasta la granja y comenzamos a buscar por todos lados hasta que finalmente encontramos la bolsa tirada en el suelo. Dentro de la bolsa había varias botellas de refresco y estaba bien cerrada. La recogí y me dirigí directamente al equipo de análisis forense. Ellos, al ver la bolsa, comenzaron a hacer su trabajo. Me sentí aliviado, pensando que pronto encontraríamos algo crucial. Les entregué la bolsa y me dijeron que la examinarían. Luego me dirigí al equipo de forenses y les pregunté sobre la causa de la muerte del detective Brian. Ellos me dijeron, lo que ocurrió es que le inyectaron una aguja en el cuello, lo que le provocó un hematoma en esa zona. Esa aguja lo dejó completamente tranquilo y sin sensación. Después lo estrangularon. Es un tipo de asesinato que hemos visto antes. Aparentemente, su cuerpo estaba en el suelo y lo arrastraron por el suelo con las piernas. Este tipo de muerte me hizo pensar que Brian había sido asesinado de una manera diferente. Cuando salí del forense, me dirigí a la unidad de pruebas criminalísticas y les pregunté qué había pasado con las pruebas. Me dijeron, lamentablemente, todo lo que estaba dentro de la bolsa
Se ha deteriorado por el calor y la humedad. No pudimos obtener huellas dactilares ni ADN. Todo se ha perdido. Me sentí completamente frustrado. Estaba llegando a un callejón sin salida. Ya no sabía qué más hacer. Pensé para mí mismo, ¿será que las personas que mataron al detective Brian son las mismas que mataron a mi hermano? O tal vez Brian se cruzó en su camino en el momento en que ellos lo estaban persiguiendo, tratando de matarlo también. ¿Qué quieren de Brian? ¿Qué está pasando? Después de que todo se cerró ante mí, me sentía agotado. Llamé a mi jefe y le dije, necesito un descanso, ya no puedo seguir trabajando, necesito unas vacaciones, por lo menos 2 semanas o un mes, espero que me entiendas. Él me respondió, no hay problema, tu disculpa es aceptada, te deseo suerte, y cuando te sientas mejor y listo, regresas al trabajo, no te preocupes por nada. Y la verdad, cuando llegué a casa, me sentía completamente destruido. Pero cuando estuve en casa, recordé que el detective Antonio había llamado al oficial Pedro y le pidió que vigilara los vehículos que le había mencionado antes y que le enviara toda la información sobre ellos. El oficial Pedro me respondió por teléfono. Hola Antonio, hemos estado vigilando los 7 vehículos que mencionaste y hemos registrado todos sus movimientos durante este tiempo. Lo que hemos notado es que hay 4 personas que viajan en el mismo coche, con la misma edad que nos pediste que investigáramos. Le pregunté, ¿quiénes son? Pedro respondió, el primero se llama Pablo, tiene 30 años, el segundo es Mateo, de 24 años, el tercero es Gabriel, de 21 años, y el último es Alejandro, de 42 años. Le pregunté, ¿por qué seleccionaste a estos 4? Él me explicó, porque todos ellos han sido arrestados antes, algunos ya tienen antecedentes penales y hay posibilidad de que estén involucrados en este caso. Le pedí que me enviara toda la información sobre ellos y luego colgué el teléfono. Para ser sincero, en ese momento mi ánimo estaba por los suelos. Pensé en irme a alquilar un apartamento para aislarme y pensar en el caso con más calma. Decidí buscar un lugar cerca de donde vivo para rentar un departamento por un mes y así poder analizar todo de forma más profunda. Encontré un apartamento en el 7º piso, pequeño pero limpio, con una sala, una habitación, un baño y una cocina simple. Estaba perfecto para una sola persona. Me mudé con todos mis documentos y mis cosas y colgué un mapa de las investigaciones del detective Brian en la pared. Pensé, a partir de mañana voy a analizar este caso con mucha más precisión. Pasaron las horas, pero cuando revisé las investigaciones de Brian, no encontré nada útil. Las pistas estaban cerradas para mí. Estuve buscando por horas, pero mi mente no daba para más. Pensé, vamos, cerebro, tienes que encontrar algo, aunque sea una pista, pero no pude encontrar nada. Decidí salir un poco, cambiar de ambiente y quizás encontrar algo que me ayudara. Fui a una tienda cercana para comprar algunos artículos para la casa. Al llegar, el empleado de la tienda me preguntó, ¿eres Antonio o Fran? Le respondí que soy Fran. Y en ese momento, un pensamiento me golpeó de inmediato. ¿Será que esto es realmente lo que pienso? Me sentí como si todo estuviera encajando, pero no podía ponerlo todo en claro. Volví rápidamente a mi apartamento y comencé a investigar más a fondo. Busqué casos en los que Brian y yo hubiéramos trabajado juntos. Estuve buscando entre los casos más complicados que habíamos resuelto. Después de mucha investigación, descubrí que había 7 casos muy graves en los que ambos habíamos trabajado, que habían sido cubiertos por los periódicos. En estos casos, hubo mucho fraude, y las personas involucradas en estos casos podrían ser condenadas a prisión. Y todas las cantidades de dinero que habían ingresado en sus cuentas bancarias podrían ser confiscadas. Llamé al Departamento de Investigación de Archivos, que tiene registrado todo el historial de casos. Le dije al encargado, escucha, el caso con número X, el caso con número Y, el caso con número Z, y comencé a enumerar las 7 investigaciones en las que había trabajado con el detective Brian. Le pregunté, ¿estos hombres siguen en prisión? Me respondió, sí, todos tienen sentencias que les quedan de 8 a 9 años, por lo que es imposible que hayan salido. Le agradecí y colgué. Luego llamé al oficial Pedro. Le dije, hola Pedro, ¿cómo estás? Escucha, quiero saber más sobre los 4 individuos que me diste. Pablo, Gabriel, Mateo y Alejandro. ¿Qué cargos enfrentan? Pedro me dijo,
Alejandro, Mateo y Gabriel están involucrados en fraudes financieros, mientras que Pablo tiene un caso relacionado con tráfico de drogas. Le pedí que me enviara los nombres completos de esos 4 y después de un rato me envió la información. Cuando revisé los nombres me di cuenta de algo importante. Los 4 estaban vinculados a un caso en particular, relacionado con el vehículo blanco que estaba estacionado en la estación de servicio. Pablo, de 30 años, estaba involucrado en este caso y ahora comencé a darme cuenta de un patrón. Pasamos a la siguiente etapa. Me di cuenta de que, entre los 7 casos más graves que había investigado con Brian, uno de ellos involucraba al hermano de Pablo. Esto me hizo pensar que Pablo podría estar planeando un acto de venganza contra mí y Brian. Creí que el asesinato de mi hermano era parte de un plan para atacar a todos los involucrados en ese caso, incluidos nosotros. Llamé de nuevo a la policía y les pedí que arrestaran a Pablo y lo llevaran a la sala de interrogatorios lo antes posible. Pedí que le enviaran una citación para que se presentara al centro de investigaciones. Finalmente, Pablo llegó al centro y entró en la oficina de interrogatorios, aunque él no me veía desde fuera. Les pedí a mis compañeros que grabaran todo lo que sucediera y que pusieran la cámara para que se registrara tanto la imagen como el audio. Cuando entré a la sala y vi a Pablo, noté que se puso nervioso de inmediato. Su rostro se mostró claramente confundido y pude ver cómo trataba de controlar su ansiedad. Su comportamiento me hizo pensar que él pensaba que yo estaba muerto y que no sabía que era mi hermano gemelo quien había muerto, ya que la noticia había informado sobre la muerte de una persona en una zona desértica, lo que lo hizo creer que había sido yo. Entré y le dije: «Hola Pablo, ¿cómo estás?». Él, claramente nervioso, respondió: «Estoy bien, gracias». Comencé a interrogarlo, pero de manera un poco inusual. Le dije: «Pablo, como todos los criminales del mundo, debes rendir cuentas por tus actos, porque los criminales no se dan cuenta de los riesgos que generan con sus crímenes, no sienten remordimientos y pueden robar o incluso matar sin que les importe. En este país, nuestra labor es proteger a la sociedad de los criminales. Pablo, tienes un gran cargo sobre tus hombros. Te traje aquí hoy, no tanto para interrogarte, sino para que veas que estoy vivo, porque tú pensabas que yo estaba muerto, pero no es así». Pablo respondió: «¿Y qué si estás vivo o muerto? No me importa». Le dije: «Sé que no te importa, pero Pablo, necesito un momento. Voy a ir al baño. Espérame aquí». Cuando salí, me di cuenta de que el hombre era audaz y no iba a admitir nada. Además, no había pruebas que lo incriminaran. Su aspecto y su cuerpo no coincidían con los 3 individuos que aparecían en las grabaciones de las cámaras de seguridad cerca del vehículo blanco. Así que salí y hablé con los compañeros que estaban conmigo, diciéndoles: «Escuchen, necesito que coloquen un dispositivo de rastreo en su coche sin que se dé cuenta. Además, instalen un micrófono en el interior del vehículo para grabar lo que suceda». Ellos me dijeron que el equipo técnico instalaría los dispositivos rápidamente y que tratara de mantenerlo ocupado entre 1 y 3 horas. Me dijeron que me enviarían un mensaje para informarme cuando todo estuviera listo. Cuando regresé, entré nuevamente a la sala y comencé a hablar con Pablo, haciéndole preguntas sobre la noche del incidente, preguntándole dónde había estado, qué había hecho. Le mencioné que yo ya conocía todas las operaciones que él y su hermano planeaban, porque ya los había detenido con el detective Brian y que sabía cómo funcionaban las cosas. Le dije: «Tienes 30 años, Pablo, no desperdicies tu vida. Si tienes alguna información, por favor, ayúdanos». El hombre no estaba dispuesto a admitir nada. Pensé que solo quedaba una opción. Tenía que provocarlo para que reaccionara. Y así lo hice, hasta que finalmente extendió la mano hacia mí. Inmediatamente llamé a un policía y le dije: «Llévatelo a prisión y manténlo allí hasta que yo te diga». El guardia afuera entendió perfectamente el motivo, ya que era una táctica común para que el sospechoso no sintiera que lo estábamos investigando. Lo dejé en prisión mientras el equipo técnico instalaba los dispositivos en su coche. Me informaron que habían colocado el micrófono y el rastreador GPS, así que fui a verlo en prisión y le dije: «Pablo, no tengo pruebas contra ti, pero no te preocupes.
La justicia se hará y todo se resolverá pronto. Pablo salió, subió a su coche y en cuanto se fue, me dirigí al equipo técnico para revisar cada palabra que decía y las llamadas que realizaba en su vehículo. Observamos sus movimientos y, después de estar en casa por un rato, salió de nuevo y se reunió con un amigo. A través del sistema, pudimos ver todo con claridad. Aproximadamente 5 minutos después, Pablo le dijo a su amigo: «Hoy me interrogó la policía sobre el tipo que murió en el desierto. ¿Recuerdas cuando nos detuvimos en la estación de servicio? Queríamos apuñalarlo, pero huyó y murió en el desierto. Pues hoy conocí a alguien que se parecía mucho a él. Creo que era su hermano gemelo. El tipo que murió no era el que queríamos». Aquí fue cuando el detective Antonio comenzó a entender quién estaba detrás de la muerte de su hermano. Se dio cuenta de que Pablo y su banda lo habían estado observando y planeaban matarlo. El día del incidente, Pablo había dado su coche a su hermano gemelo, quien luego fue interceptado y, finalmente, murió en el desierto. Tan pronto como escuché esto, me comuniqué con las autoridades para que rastrearan el vehículo de Pablo y estuvieran preparados para una posible detención. Les pedí que estuvieran alertas y listos para actuar. Justo en ese momento, pasó otro de los compañeros de Pablo, llamado Bernardo, quien repitió la misma historia que el amigo anterior. Pablo le respondió a Bernardo: «¿Estás seguro? Entonces debemos matarlo para cumplir con lo que dijo tu hermano, porque si no lo hacemos, ahora sabemos que fue el hermano de Pablo, que está en prisión, quien lo mandó a matar, pero aún necesitamos saber si ellos tienen algo que ver con la muerte del detective Brian o no». En ese momento, Pablo dijo: «Ya les dije, el primero está resuelto. El siguiente deben matarlo dentro de los próximos 5 días». Momentos después, la señal GPS de Pablo se detuvo en una zona vieja, cerca de una gran finca. Pedí a la policía que comenzáramos a hacer una redada en esa área y efectivamente encontraron la misma camioneta blanca que había estado estacionada en la estación de servicio en esos días, dentro de la finca y el refugio. Esto confirmó que el caso estaba vinculado a ellos. Capturamos a los 3 hombres que estaban en el vehículo: Pablo, Bernardo y el otro compañero. Pusimos a Pablo en el departamento de investigaciones y de inmediato entré a interrogarlo. Le dije: «Pablo, como te prometí, ha llegado el momento de que rinda cuentas». Le pregunté nuevamente: «¿Tuviste algo que ver con la muerte de mi hermano, Fran?». Él respondió: «No hay ninguna prueba que demuestre que yo maté a tu hermano Fran». Le dije: «¿Y qué pasa con el detective Brian?». Volví a preguntarle. Le pedí que escuchara el registro de audio de la grabación que había dentro de su coche, donde ellos seguían a mi hermano Fran en la estación de servicio hasta que él desapareció en el desierto. Además, el registro también muestra que ellos mataron al detective Brian. Todo lo que dijeron estaba grabado, y Pablo, al escuchar la grabación, comenzó a reírse, burlándose de su propia ingenuidad. Luego dijo: «Sí, nosotros los matamos a todos. Como escuchas en la grabación, haz lo que quieras, ya no me importa nada». Así terminó nuestra historia por hoy. Esta historia me agotó, fue muy detallada, con mucha información importante, y realmente espero haber logrado contarles bien esta historia. Nos vemos en un nuevo video. Saludos.